Mi prometido, Daphne, tiene un mejor amigo fotógrafo y son muy cercanos. Compartían el mismo vaso de agua y el mismo tazón de arroz. A veces, incluso dormían en la misma cama, abrazados. El día del cumpleaños de Daphne también coincidió con el de nuestra boda. Su mejor amigo, Ethan, fue invitado a ser el fotógrafo de nuestra boda. Justo antes de que comenzara la boda, mi madre y yo fuimos al vestidor de la novia para ver cómo iban los preparativos. Entonces vimos a Ethan mirando a Daphne con obsesión y diciendo, «Daphne, te ves muy hermosa hoy». Después, se inclinó y la besó en los labios. Mi madre, sorprendida, entró corriendo al probador y le pidió a Ethan que se comportara bien. Sin embargo, Daphne protegió a Ethan y le dijo con dureza, «Conozco a Ethan desde hace tantos años. Si nos hubiéramos enamorado, lo habríamos hecho hace mucho tiempo. Es solo un beso». «¿Cuál es el problema?», dijo agresivamente, «si no vuelves a ser amable con Ethan, no me casaré hoy». Tras decir que no se casaría, Daphne se paró frente a mi madre y a mí, con la barbilla en alto, con una mirada fría y sin miedo. Mi madre estaba tan ansiosa y enojada que no podía hablar, agarrándose el pecho. Ethan le dio una palmadita a Daphne en la espalda e intervino, «Daphne, la familia Julian ni siquiera te ha casado y ya son muy groseros con la gente que te rodea. ¿Puedes imaginar cómo será tu vida en el futuro? En mi opinión, es mejor no casarse. Casualmente, hoy es tu cumpleaños y te he preparado una gran fiesta. Puedes casarte cuando quieras, pero tu cumpleaños solo es una vez al año». Mientras Ethan hablaba, deslizó la mano desde la espalda de Daphne hasta su esbelta cintura frente a mí, mostrando un gesto cariñoso y ambiguo. Ethan lo hizo a propósito. Apreté los labios y guardé silencio, mirando a Daphne con un último atisbo de esperanza. Pero Daphne me devolvió la mirada con indiferencia. No solo no se distanció de Ethan como yo esperaba, sino que se acurrucó en sus brazos deliberadamente, como a propósito. Me di cuenta de que esperaba mi declaración, como si estuviera segura de que cedería. Bajé la mirada y oculté la decepción. Reprimiendo la tristeza que me invadía, no pude evitar reírme de mí misma. Conozco a Daphne desde hace 6 años y llevamos 5 de relación. No es poco ni mucho tiempo. Pero ella y Ethan se conocen desde la prepa. Ambos afirman ser los confidentes más cercanos del otro. Entre ella y Ethan, pueden compartir el mismo vaso de agua. Pueden compartir el mismo tazón de arroz. Incluso pueden dormir en la misma cama. Es más, cuando están felices o frustrados, se besan sin pensar en los límites. A veces en la mejilla, a veces en la frente. A veces, como hace un momento, es un beso directo en los labios. Cada vez es solo una caricia rápida y no va más allá, pero cada vez que lo veo, sigo sin poder aceptarlo y me molesta. Así que le expresé seriamente mis pensamientos a Daphne, esperando que no se acercara tanto a Ethan. Daphne lo pensó un buen rato antes de aceptar. Pero al mismo tiempo, estaba un poco insatisfecha e hizo pucheros, burlándose de mí. «Julián, ya eres un hombre adulto. ¿Por qué eres tan mezquino? Conozco a Ethan desde hace más tiempo que a ti. Si hubiéramos estado juntos, ya lo habríamos estado hace mucho. ¿De qué tienes miedo? Estamos acostumbrados a expresar nuestras emociones así. Además, ¿quién dice que los amigos no pueden besarse? Si fueras tan cercano a un buen amigo, sin duda se alegraría por ti en lugar de intentar impedírtelo». Daphne obviamente no estaba contenta con mis críticas. Sonreí tímidamente, la besé en los labios y le mostré mi debilidad, diciéndole, «Solo estoy celoso». En ese momento, estaba lleno de amor, y Daphne dejó de burlarse y ridiculizarme con su mirada coqueta. Sin embargo, la alegría y la tristeza coexistían. Poco después, Ethan, enojado y frustrado porque Daphne se había negado repetidamente a estar cerca de él, llegó a la puerta y me interrogó con enojo. «¿Cómo me llevo con Daphne es asunto nuestro. ¿Por qué te entrometes? Solo eres un patán del campo. Permitirte estar a su lado ya es una muestra de respeto. No tientes a la suerte ni seas desagradecido». En un ataque de ira, me pateó al suelo. Naturalmente, no me rendí, me levanté y le di un puñetazo en la cara. Casualmente, justo cuando mi puño impactó en la cara de Ethan, Daphne regresó. Corrió hacia mí, apartó mi mano y protegió a Ethan tras ella. «¿Estás loco?
¿Yo? Quería explicarle que yo no empecé la pelea. Daphne no me dio una oportunidad. Julian, ya hice un compromiso por ti y prometí distanciarme de Ethan. ¿Aún no estás satisfecho? Parecía decepcionada. Ethan es mi mejor amigo. Espero que lo entiendas. Me quedé allí, con los puños apretados, con un profundo pesar en el corazón. Y Ethan estaba detrás de Daphne, con aire de suficiencia, como si estuviera viendo un chiste. Desde entonces, siempre que había un conflicto entre Ethan y yo, sin importar quién tuviera razón o no, Daphne siempre se paraba frente a él y se oponía a mí. Una vez cedió por mí, pero yo lo soporté incontables veces. Pero hoy, el día de nuestra boda, un día de gran alegría. Su compromiso ya no funcionaba. Y no quería soportarlo más. Daphne vio que no hablé durante un buen rato. Su expresión se detuvo y dijo con frialdad, recordándome, Julián, que la boda pueda celebrarse hoy depende completamente de tu actitud y la de tu madre. Mi madre, olvidando su enojo, me agarró del brazo rápidamente y me susurró, Julián, háblale bien a Daphne. No te pongas las cosas desagradables. Mi madre es una mujer rural común y corriente que espera que su hijo se case y empiece una carrera. Los años han dejado marcas en su rostro. En ese momento, en sus ojos, había la misma paciencia y timidez que yo solía tener. Era cegador y me hacía sentir incómodo. Tomé la mano de mi madre, miré a Daphne y tomé una decisión inesperada, cancelar la boda. Daphne abrió los ojos de par en par, con una expresión de total incredulidad. No, no la canceles. Mi madre estaba tan ansiosa que me dio una palmadita. Hijo. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedes cancelar la boda? Se dio la vuelta y tomó la mano de Daphne. Daphne, mamá no quería ser grosera con tu amiga. Solo estaba nerviosa. Mamá te pide disculpas. No cancelemos la boda. De los 4 presentes, solo Ethan sonrió en ese momento. Apartó la mano de mi madre de un manotazo, tomó la de Daphne y dijo triunfalmente. Daphne, te lo dije. Julián no quiere casarse contigo. Mira, ni siquiera se ha casado contigo y ya te amenaza con cancelar la boda. Daphne, no debes volver a comprometerte con él. Mis ojos se posaron involuntariamente en sus manos. Daphne pareció darse cuenta. Dejó de lado su expresión de incredulidad, frunció los labios y retuvo deliberadamente la mano de Ethan. Julian, ¿estás seguro de que quieres cancelar la boda? Apreté los labios y me pellizqué la palma con fuerza, con un profundo remordimiento en el corazón. Mi madre ya había empezado a hacer una reverencia y a disculparse con Ethan. Lo siento, hijo. Por favor, perdona a la tía. Pero Ethan solo menospreció a mi madre, hizo pucheros y la ignoró. Mamá, basta. Agarré a mi madre y le impedí que siguiera disculpándose. Mirando a Daphne, dije con firmeza, cancelemos la boda. La expresión de Daphne cambió de nuevo. Después de un rato, dijo con voz fría, Julian, fuiste tú quien dijo que querías cancelarlo. No es mi culpa. En fin, no estoy muy satisfecha con esta boda. Espero que la próxima vez aprendas de esta experiencia y le des más esfuerzo. Tras decir eso, Daphne soltó la mano de Ethan, me miró con frialdad, cogió su bolso y se fue. Ni siquiera le importó no haber tenido tiempo de cambiarse el vestido de novia. Julián la siguió rápidamente, sin olvidar mirar atrás y provocarme. Permanecí indiferente y los dejé marchar. Pero mi madre, que nunca había vivido algo así, se abalanzó sobre Ethan y lo agarró de la manga, con ganas de seguir disculpándose. Inesperadamente, Ethan se giró de repente y empujó a mi madre con fuerza, haciéndola caer al suelo. Vieja, ¿ya terminaste? No me toques. En cuanto terminó de hablar, con un golpe, mi madre cayó al suelo inesperadamente, golpeándose la nuca. No pudo moverse de inmediato. Daphne se giró en estado de shock. Ethan también estaba atónito. Me acerqué rápidamente para ver cómo estaba mi madre. Ethan estaba ansioso por explicarle a Daphne, no es mi culpa. Ella vino a jalarme primero, y la empujé suavemente por reflejo al sobresaltarme. Menudo reflejo. Ardía de ira, y mis ojos estaban llenos de odio. Pateé a Ethan al suelo sin contenerme.
Efectivamente, Daphne se paró frente a Ethan de nuevo y me acusó sin dudarlo. Julian. ¿Por qué golpeas a la gente otra vez? Al ver esta escena, me dolió aún más el corazón y me sentí profundamente deprimido. Julian, discúlpate con Ethan. Si no, no te perdonaré, dijo Daphne con frialdad. Ya no me importaba escuchar lo que decía. Llamé rápidamente a una ambulancia y me agaché para llamar a mi madre. Al ver esto, Daphne dijo con indiferencia, es solo un pequeño empujón. No es tan grave. No va a morir. Tenía los ojos rojos de ira y grité, fuera. Nunca le había hablado a Daphne con ese tono y actitud. Al oírlo, se puso roja y luego pálida de ira. Al final, ni siquiera le importó Ethan, se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus tacones altos, al caminar pesadamente, fue suficiente para demostrar lo enfadada que estaba Daphne. Los invitados a la boda armaron un alboroto al ver a Daphne y a Ethan salir del hotel. Varios amigos cercanos y familiares fueron directamente al camerino para comprobar la situación. Todos se sobresaltaron al ver a mi madre tirada en el suelo. Regresé al lugar de la boda, anuncié la cancelación y me disculpé con los invitados. La ambulancia llegó enseguida. Sin embargo, mi madre era mayor y padecía enfermedades crónicas subyacentes. Su cabeza golpeó el suelo con fuerza, lo que le provocó una hemorragia cerebral, y al final no pudo ser salvada. Hoy, que se suponía que sería un día de gran alegría para mí, resultó ser el día del fallecimiento de mi madre. Me tambaleé y me arrodillé en el suelo, casi al borde del colapso, y no pude evitar gemir. Junto con mis tíos, regresé a nuestro pueblo natal para encargarme de los preparativos del funeral de mi madre. 7 días después, regresé a la ciudad con el retrato de mi madre en la mano. Durante esos 7 días, no hubo noticias de Daphne. Quizás seguía enfadada y esperaba que yo tomara la iniciativa para hacer las paces. O quizás simplemente no le importó y ni siquiera pensó en mí. Sea cual sea el motivo, no me interesa saberlo ahora. Le envié un mensaje a Daphne. Nos vemos en la oficina de asuntos civiles mañana a las 10. Aunque nuestra boda no fue nada fácil, ya habíamos recibido el certificado de matrimonio el mes pasado. Pero Daphne tardó un tiempo en responder a este mensaje. En cambio, por la noche, recibí fotos que me envió Ethan. En las fotos, Daphne llevaba el vestido de novia que le había encargado especialmente. Estaba sentada en el suelo, atractiva, apoyada en la esquina de la pared. Había una cálida luz naranja sobre su cabeza, y se veía muy hermosa, pero las tijeras que sostenía estaban extremadamente afiladas. El vestido de novia blanco estaba hecho pedazos y esparcido por todas partes. Sin darme cuenta, abrí mis WeChat, y efectivamente, vi varias publicaciones de Ethan. El día del cumpleaños de Daphne, él actualizó. Feliz cumpleaños, princesa Daphne. Me alegra mucho seguir a tu lado en tu cumpleaños este año. Siempre serás mi amor. Las fotos que acompañaban la publicación eran una cuadrícula de 9 cuadrados, y la que me acababa de enviar estaba entre ellas. Durante los días siguientes, Ethan mantuvo la frecuencia de actualizar una vez al día, publicando hermosas fotos de Daphne. Sexy, encantadora y con mucha piel al descubierto, hacía que la gente no se atreviera a mirarlas demasiado. Ethan tomó estas fotos. Lo sabía. En su cámara, Daphne era sensual, inocente y seductora. Después de publicar estas fotos en redes sociales y plataformas de autoservicio, siempre atrajeron mucha atención y fueron muy llamativas. Solo que los comentarios en la sección eran insoportables. Cada vez que veía esas palabras, me sentía un poco incómoda. Pero Daphne tomó esos comentarios lascivos como cumplidos, pensó que exageraba, se burló de mí por no entender el arte y no me permitió expresar ninguna opinión. No quería enfadarla, así que deliberadamente ignoré su atención y evité hacerme sentir mal. Ahora, cuando vi esas fotos supuestamente artísticas de las que hablaba Daphne, mi corazón se calmó como el agua, y no sentí ninguna emoción. Borré las fotos que me envió Ethan una por una y cerré mis conversaciones de WeChat. Al mismo tiempo, le respondí, no eres inocente de la muerte de mi madre, y defenderé mis derechos hasta el final. Temprano a la mañana siguiente, fui a esperar en la entrada de la oficina de asuntos civiles. En mi teléfono, había una respuesta de Daphne esa misma mañana. Daphne, no quiero el divorcio. Respondí, entonces solicitaré el divorcio. No hubo más respuesta.
Cuando eran exactamente las 10, Daphne no apareció. Esperé pacientemente más de 10 minutos, y cuando seguía sin llegar, estaba a punto de llamar a un abogado. En ese momento, Daphne llegó tarde, con tacones altos y gafas de sol. Ethan, que siempre estaba a su lado, seguía detrás de ella. En cuanto me vio, Daphne abrió los labios y dijo sin rodeos: no estoy de acuerdo con el divorcio. Ignoré sus palabras y caminé hacia la entrada de la oficina de asuntos civiles. Daphne parecía no esperar que la ignorara. Se quitó las gafas de sol furiosa y gritó detrás de mí: Julián, ¿te tomas el matrimonio a broma? ¿Quieres el divorcio justo después de casarte? ¿Estás jugando conmigo? ¿Tu madre también está de acuerdo con nuestro divorcio? Cuando oí a Daphne mencionar a mi madre, me detuve en seco. Daphne resopló, como si lo hubiera esperado. Lo sabía. Tu madre jamás dejaría que nos divorciáramos. Estaba deseando que me casara con alguien de tu familia, Julian. Me giré lentamente. En lugar de mirar a Daphne, miré a Ethan, que estaba detrás de ella. Ethan estiró el cuello, mirando a todas partes, pero sin hacer contacto visual conmigo. Mi madre. Me burlé y miré a Daphne y a Ethan de un lado a otro. Entonces, fingí comprender de repente. ¿Así que todavía no sabes que mi madre fue empujada al suelo y murió tras no ser rescatada el día de la boda? Estás diciendo tonterías. Antes de que Daphne pudiera reaccionar, Ethan se agitó y saltó. ¿Cómo que la empujaron al suelo? Claramente, tu madre no se mantuvo firme y cayó al suelo. Además, ¿acaso alguien moriría solo por una caída? Si de verdad murió, es porque tu madre tuvo una vida corta y merecía morir. Mi rostro se ensombreció y apreté los puños. Ethan se sobresaltó por mi expresión. Tú, maníaco violento. ¿Quieres pegarme otra vez? Pero no me equivoco. Yo tampoco quería discutir con Ethan. Solo dije que esperaras las sanciones legales. No te dejaré escapar. La cara de Ethan se congeló. En ese momento, Daphne finalmente reaccionó. Julian, ¿es cierto lo que dijiste? Su tono aún estaba lleno de incredulidad. Le sonreí con frialdad. ¿Crees que bromearía sobre la vida de mi madre? Guardó silencio. Después de un largo rato, avanzó lentamente, se paró frente a mí y me sujetó las manos apretadas. Me dijo con dulzura, algo inusual en ella: Julián, todos estamos tristes por lo que le pasó a mamá. No estés tan triste. Siempre estaré contigo de ahora en adelante. No lo necesito. Le quité la mano con firmeza. Julián. El rostro de Daphne mostró desagrado y habló con voz severa. ¿Qué te pasa? ¿Solo porque la boda no fue un éxito, tienes que poner esa cara? Yo también sufrí mucha presión para casarme contigo. Si no hubiera sido firme con mis padres cada vez que quise estar contigo, ¿crees que mis padres habrían aceptado nuestro matrimonio? Salvo la primera vez que los conociste, cuando tomaste la iniciativa de mostrarte delante de ellos. Con razón mis padres estaban preocupados por dejarme a tu cuidado. Un hombre como tú, incluso empiezo a sentir que no valgo la pena ni por mí misma. De repente, me reí a carcajadas. ¿Un hombre como yo? ¿Qué clase de hombre? De hecho, estar con Daphne estaba fuera de mi alcance. Daphne provenía de una familia acomodada, era muy querida por sus padres y había sido como una princesa desde pequeña. Tras graduarse de la universidad, se hizo cargo de la empresa familiar y vivió una vida despreocupada y sin restricciones. En cambio, yo provenía del campo y pertenecía a una familia monoparental. Aparte de tener excelentes calificaciones y ser admitido en una universidad importante, no parecía tener ninguna otra ventaja destacada. Por eso, cuando Daphne me confesó su amor en la universidad, no podía creerlo. En mi corazón, Daphne era deslumbrante, hermosa y llena de encanto. No la merecía. Pero Daphne no abandonó su búsqueda del amor por mi rechazo. Siempre me expresó con valentía su amor y dijo que quería estar conmigo. Era muy consciente de la distancia que nos separaba. Tras varias dificultades, poco a poco me enamoré profundamente de ella. El día antes de que empezáramos a salir, decidí en secreto que sin duda me haría famoso en el futuro y haría todo lo posible por hacer feliz a Daphne. En el tercer año de nuestra relación, conocí a los padres de Daphne.
Antes de ir, estaba tan nerviosa que no pude dormir bien durante varias noches, y preparé con esmero los regalos para la reunión. Pero durante esta, los padres de Daphne me criticaron y me menospreciaron hasta el extremo. En medio de todo, todos los regalos que traje fueron arrojados fuera de la casa. Durante este tiempo, Daphne no dijo ni una sola palabra en mi defensa. Simplemente enfrentó en silencio las duras críticas de sus padres hacia mí. En cambio, la consolé después, diciéndole que no importaba. Más tarde, quise volver a ver a los padres de Daphne para intentar dar una mejor impresión de mí mismo. Pero Daphne me dijo con firmeza que no debía aparecer delante de sus padres por el momento. Así que tuve que rendirme. Ahora, Daphne me culpaba por no tomar la iniciativa para actuar bien. No pude evitar encontrarlo irónico. Quizás Daphne también se dio cuenta de que había dicho algo demasiado duro. Bajó la mirada. Julián, no quise culparte. ¿Pero puedes entender también mis dificultades? Estoy muy desconsolado por la muerte de tu madre. Pero mientras sigamos juntos, ya que has perdido tu hogar y a tu familia, te los daré. Julián, ¿no lo deseas? Yo sí. Solía soñar con ello. ¿Pero ahora? Ya no lo quería. La expresión de Daphne se suavizó aún más e intentó tomarme la mano otra vez. Evité su contacto una vez más. Al final, Daphne no pudo contenerse más. Alzó la voz en un ataque de ira. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir causando problemas? Te he estado dando una salida, ¿y no la aprecias? Seguí siendo frío e inflexible, ignorándola. Bien. Ya que es así, haré lo que quieras. Julián, no te arrepientas. Tras decir eso, Daphne se subió a sus tacones y entró primero en la oficina de asuntos civiles. El alboroto fue sorprendentemente similar al del día que salió de la boda. Ethan lo siguió, esbozó una sonrisa forzada y se regodeó, felicidades. Felicidades a Daphne por escapar finalmente del hombre Fénix. Le devolví la sonrisa, estás celebrando demasiado pronto. Resolveremos su asunto por separado. La sonrisa de Ethan se congeló al instante. Aún quedaba un mes de plazo para el divorcio. Tras completar la solicitud, Daphne no dijo ni una palabra y se marchó con el rostro enfadado junto con Ethan. Llamé inmediatamente a la policía. Denuncié que Ethan era sospechoso del delito de lesiones intencionales con resultado de muerte. La muerte de mi madre estuvo estrechamente relacionada con el duro empujón que Ethan le dio. Mientras me encargaba de los asuntos funerarios en mi ciudad natal, le pedí a un amigo que recuperara las grabaciones de vigilancia del hotel. Sin embargo, el incidente ocurrió en el salón, donde no había ninguna cámara de vigilancia. Como resultado, aparte de mí, mi madre, Daphne y Ethan, que estábamos presentes en el lugar, nadie pudo probar que mi madre murió por culpa de Ethan. Aún así, decidí llamar primero a la policía. La policía reaccionó rápidamente y citó a Ethan a la comisaría ese mismo día. También estaba esperando en la comisaría para el interrogatorio. Como era de esperar, Daphne me llamó. Julián. ¿Qué demonios quieres hacer? Me acabo de dar cuenta de lo vengativa que eres. ¿Qué tiene que ver la muerte de tu madre con Ethan? Deja de calumniar a la gente. Le respondí, Daphne, tú también estabas allí y viste con tus propios ojos que Ethan empujó a mi madre al suelo. ¿De verdad no tiene nada que ver? Bueno, solo la presionó un poco. ¿Quién sabe si esa fue la razón de su muerte? ¿Necesitas que te envíe el informe del diagnóstico médico? Daphne se quedó callada. Colgué el teléfono directamente y guardé la grabación. Después de declarar y salir, resultó que también citaron a Daphne. Me miró con enfado y entró en la sala de interrogatorios. Sin embargo, al final, fue imposible condenar a Ethan. Ethan insistió en que solo tocó a mi madre ligeramente y que se cayó al suelo porque tenía las piernas y los pies débiles y no podía mantenerse en pie. En cuanto a Daphne, cada vez que le preguntaban, decía que no sabía, que no veía con claridad o que lo había olvidado. Los tres salimos juntos de la comisaría. En ese momento, Ethan ya no sentía culpa ni miedo, y recuperó su actitud molesta y complaciente. «Corten. ¿Solo tú? Llamaste a la policía sin pruebas. ¿Estás jugando a las casitas?
Antes de poder responder, vi con el rabillo del ojo a un hombre de mediana edad que caminaba rápidamente hacia mí. En cuanto giré la cabeza, me dio una bofetada tan fuerte que me quedé en blanco. «Papá», exclamó Daphne sorprendida. Quienes vinieron fueron los padres de Daphne, y fue su padre quien me golpeó. Daphne apartó rápidamente a su padre y lo reprendió: «¿Por qué golpeas a la gente?». La madre de Daphne intervino enfadada: «Es precisamente a ellos a quienes estamos golpeando. Es tan audaz que incluso hizo que te citaran a la comisaría para interrogarte. ¿A quién más deberíamos atacar sino a él?». Ethan también avivó las llamas junto a ellos: «Tío y tía. Julian quiere que Daphne y yo vayamos a la cárcel. Solo porque su madre murió, quiere culparnos a Daphne y a mí. No pueden dejar que se salga con la suya». Tras oír esto, los padres de Daphne, que desconocían la situación, se enfurecieron aún más. Pero la expresión de Daphne cambió. Daphne solía pararse frente a Ethan y hablar por él, pero ahora ya no lo protegía ciegamente. «Ethan, ¿de qué hablas? Julian te denunció. Me llamaron para ayudar con el interrogatorio. Julian no me dejó ir a la cárcel». «Daphne». Ethan parecía atónito, como si no esperara que Daphne lo delatara delante de mí y sus padres. Todavía me dolía un poco la mejilla. Frente a los padres de Daphne, no tenía nada que decir. La mirada que Daphne me dirigió contenía un dejo de expectación, como si dijera: «Julián, esta vez estoy de tu lado». Pero ahora me daba igual de qué lado estaba, a quién favorecía o por quién hablaba. En ese momento, solo quería que Ethan recibiera el castigo que merecía, que se divorciara de Daphne y que no tuviéramos más contacto el uno con el otro por el resto de nuestras vidas. No sé si Daphne recordó nuestra relación pasada o si de repente tuvo una revelación. Desde que nos separamos en la comisaría, Daphne cambió repentinamente su comportamiento. Me enviaba mensajes y me llamaba con insistencia. Cuando no contestaba, me enviaba mensajes con aún más frecuencia. El contenido de los mensajes no era más que reminiscencias del pasado, recordando con detalle la dulzura que experimentamos cuando estuvimos juntos. Al mismo tiempo, recurrió a sus viejas artimañas. Conducía un coche de lujo y se quedaba en mi casa todos los días, me compraba el desayuno y me invitaba a comer y cenar con ella. Lo ignoré todo. Se acabó, y no quería repetir los mismos errores. Mientras estaba ocupado con mi trabajo, contacté con un amigo abogado. Gracias a su recomendación, me recomendó a otro abogado del bufete para que se hiciera cargo del caso de la muerte de mi madre por una hemorragia cerebral tras caer al suelo. Quedamos en una cafetería por primera vez. Llegué temprano y esperé unos minutos. Al poco rato, una mujer con un traje elegante se acercó lentamente. Me quedé atónito. ¿Mía? Era mi compañera de clase en el instituto. Mía sonrió levemente y me tendió la mano. «¿Cuánto tiempo sin verte, Julian?». Fue pura coincidencia. ¿Quién hubiera pensado que la abogada que me recomendó mi amiga sería Mía? En el instituto, yo era la monitora de la clase y Mía era la miembro del comité de estudios. También compartimos mesas por un rato. De joven, Mía era activa, vivaz, ingeniosa y excéntrica, y muy simpática. Nunca imaginé que ahora se convertiría en una abogada intelectual y madura. William me contó sobre su tía. «Por favor, acepte mis condolencias». Había una tristeza genuina en los ojos de Mía, como si pudiera sentir mi dolor. De repente recordé que en la preparatoria, Mía había venido a mi casa a entregarme la tarea, y mi madre incluso la había invitado a comer. Incluso después de graduarme de la preparatoria, mi madre me preguntó por el paradero de Mía. Pero aparte de saber que Mía había sido admitida en una prestigiosa universidad en otra ciudad, no sabía nada más. Nuestro contacto también se cortó después de graduarnos de la preparatoria. El ambiente de la cafetería era agradable. Volví a detallar lo sucedido el día de la boda. Al mismo tiempo, le entregué a Mía el informe del diagnóstico del hospital y la grabación. Mía registró todo uno por uno. Era evidente que se tomaba muy en serio su trabajo. Una vez terminados los asuntos laborales, Mía guardó su computadora y su maletín de documentos. Nos sentamos uno frente al otro y, por un momento, no tuvimos nada que decir. Dudaba si despedirme cuando Mía de repente me preguntó: «Julian, ¿sigues con la señorita Daphne?».
Me quedé desconcertado un momento y respondí con sinceridad, estamos en el periodo de reflexión del divorcio y nos preparamos para separarnos. Mia sonrió radiante, vale, ya veo. Debido al asunto de mi madre, mi contacto con Mia fue aumentando gradualmente. A menudo, Mia conversaba conmigo sobre los detalles por WeChat y me informaba del progreso. También me invitaba a comer el fin de semana. Pero me tocó encargarme de un proyecto laboral relativamente importante y estaba tan ocupado que trabajé día y noche. Al final, no pude ir a comer. Mis compañeros del equipo del proyecto a menudo me tomaban el pelo, jefe, te acabas de casar, pero casi vives en la empresa por tu trabajo. ¿No se queja tu esposa de que no vas a casa? Pocos compañeros sabían lo que me había pasado últimamente, y no les di muchas explicaciones. Solo dije que no pasaba nada y que el trabajo era más importante. Una semana después, el proyecto por fin llegó a buen puerto. Era sábado y Mia me envió un mensaje diciendo que había avances en el asunto y me invitó a cenar por la noche, para charlar mientras comíamos. Acepté de inmediato. Inesperadamente, nos encontramos con Daphne y Ethan en el restaurante. Cuando Daphne nos vio a Mia y a mí, se abalanzó sobre nosotros como en un ataque de ira y preguntó, Julián, ¿estás cenando solo con otra mujer? Ethan me sonrió. Efectivamente. De camino al restaurante con Mia, vi el coche de Ethan siguiéndonos. Tras llegar a nuestro destino, se fue en silencio. Ahora que él y Daphne aparecieron juntos, obviamente no fue casualidad. Daphne, no te mentí. Julián ya tenía a alguien más afuera. Había ira en los ojos de Daphne, y miraba a Mia con total atención. Me sentí extremadamente molesto. Casualmente, la comida estaba a punto de terminar y no quería enredarme con ellos, así que le dije a Mia que nos fuéramos. Mia asintió, cogió su bolso y se levantó. Daphne me agarró del brazo. Julián, explícamelo con claridad. ¿Cuál es tu relación con ella? Deben tener una aventura, intervino Ethan. La cara de Mia se puso desagradable después de que se burlaran. No pude evitar sentir pena y repliqué, eres un hombre adulto y solo sabes avivar el fuego. ¿No te parece ridículo? Si tanto te gusta avivar el fuego, el trabajo de cuidar la caldera en nuestro pueblo te viene de maravilla. Tú. La cara de Ethan se puso morada y luego roja, y estaba muy enfadado. Daphne estaba aún más irritable y me agarró con fuerza. No dijiste ni una palabra cuando te regañaba, pero ahora te da pena cuando hablo de ella. Llevo 2 semanas de viaje de negocios, ¿y ya te has dejado seducir por otra mujer tan rápido? Julian, no olvides que aún no nos hemos divorciado. Daphne no controló su voz deliberadamente, y los comensales del restaurante la oyeron y la miraron, claramente ansiosos por cotillear. Es solo cuestión de tiempo, ¿no? No planeaba hacer que la ruptura con Daphne fuera demasiado desagradable. Después de todo, llevábamos varios años de relación y la amaba de verdad. Solo quería separarnos amistosamente. Pero Daphne no dejaba de molestarme, lo cual era realmente molesto. Cuando la decepción se acumuló hasta cierto punto, no me pareció gran cosa romper por completo. Sonreí, Daphne, ¿por qué te emocionas tanto? Recuerdo que antes no eras así. ¿Quién dijo que si tuviera un amigo del sexo opuesto tan cercano como tú y Ethan, seguro que se alegraría por mí? ¿Ahora estoy comiendo con alguien y estás tan enfadada? La expresión de Daphne se congeló, y su reacción después fue bastante dramática. Apretó los dientes y se defendió, en realidad, Ethan y yo solo somos amigos. No hace falta que me expliques. No me importa. Daphne, ya no te quiero. Daphne levantó la vista, sorprendida, y hubo un instante de distracción en sus ojos mientras me miraba. ¿Cómo es posible? ¿Me amas? Mirándola así, por alguna razón, sentí una pequeña satisfacción en el corazón. Daphne finalmente probó la amargura de la tristeza y la ansiedad. Dicho esto, Mia y yo nos fuimos juntas. Justo cuando salíamos, Daphne nos persiguió de nuevo. Esta vez, agresiva. Julián, ¿me engañaste hace mucho tiempo? Fruncí el ceño. La verdad es que no entendía de dónde había sacado esa conclusión. Te fuiste de viaje de negocios a principios de año y no regresaste hasta pasados 4 meses. Te llamé y te escribí, pero solo respondiste después de un buen rato. Dime,
¿Empezaste a tener una aventura con ella en esa época? Cuanto más hablaba Daphne, más sentía que su suposición era cierta y se emocionó mucho. Ethan salió y gritó, «Debe ser cierto». Si no, ¿qué hacía durante esos 4 meses de su desaparición? Pregunté específicamente a la gente de su empresa, y no hizo ningún viaje de negocios durante esos 4 meses. Me quedé atónita por un momento. La sospecha y el cuestionamiento de Daphne en ese momento me hicieron sentir aún más que yo, quien una vez le había dado todo mi amor, era como una broma. Dije con calma, si quieres saber qué hice durante esos 4 meses, puedes preguntarle a tu padre. Él lo sabe muy bien. Después de eso, estaba a punto de irme. Mia, a mi lado, no se movió. De repente, se giró hacia Ethan y dijo, «Señor Ethan, no respondí a su pregunta. Ahora puedo decirle que soy la abogada interina de Julian. Tengo buenas noticias para ti. Ya he obtenido pruebas contundentes de tu presunto delito de lesiones intencionales con resultado de muerte. Puedes esperar». Antes de que Ethan pudiera reaccionar, Mia le preguntó a Daphne, «Señora Daphne, ¿subió sus fotos privadas a sitios web inapropiados?» Daphne, atónita, respondió que no. También le preguntó a Mia por qué le preguntaba eso. En ese momento, Ethan, a su lado, sudaba fríamente. Tenía el cuerpo rígido y apretaba los puños con expresión de culpa. El significado era obvio. Perdón por haberte atacado sin motivo. Antes de separarnos, me disculpé sinceramente. Mia ladeó la cabeza y sonrió deliberadamente. ¿Por qué eres tan educado? Me relajé al instante. Lo que le dijiste a Daphne hace un momento. Cuando se trataba de asuntos serios, Mia también ocultaba su sonrisa. Resultó que, mientras Mia se ocupaba de otros asuntos, encontró accidentalmente una cuenta llena de fotos privadas de mujeres desnudas, y la cantidad era enorme. Entre ellas también estaban las fotos de Daphne, y la mayoría eran suyas. Al relacionarlo con la profesión de Ethan, Mia sospechó que se trataba de la cuenta de Ethan. Al oír esto, sonreí. Fue algo inesperado y a la vez normal. Hacía tiempo que sabía que Ethan sentía algo por Daphne. Solo Daphne fue tan estúpida como para pensar que solo eran amigos íntimos. No sabía que otros se habían aprovechado de ella. Pero, pensándolo así, yo tampoco era mucho más inteligente. Incluso podría llamarse una generación de las tortugas ninja adolescentes mutantes. Había dejado el sombrero verde, símbolo de ser engañado, puesto descaradamente en mi cabeza durante varios años, y me resistía a quitármelo. Fue solo ahora que finalmente desperté. Por suerte, no era demasiado tarde, y aún me esperaba un futuro brillante. Como dijo Mia, Ethan no pudo escapar esta vez. Tras hacerse cargo de mi caso, Mia volvió al hotel inmediatamente. Para proteger la privacidad, no había ningún sistema de vigilancia en el salón. Pero Mia revisó con insistencia la vigilancia del vestíbulo y descubrió un gran avance. Cuando Ethan salió del hotel con Daphne, no llevaba la cámara en la mano. Sabes, Ethan era el fotógrafo ese día y había traído su propia cámara y demás equipo. Entonces, ¿dónde estaba su cámara? Mia le preguntó al gerente del hotel y a algunos empleados. Al principio, parecían tener una respuesta unánime, no sé, una y otra vez. Justo cuando Mia creía que no conseguiría ninguna pista, el gerente cedió de repente y le entregó la cámara. El gerente dijo que un cliente la había olvidado en el salón y que el personal de limpieza la había recogido. Inesperadamente, la cámara había grabado accidentalmente todo el proceso de empujones y discusión en el lugar. Más tarde, Ethan regresó al hotel a buscar el equipo. El gerente mintió diciendo que lo habían robado y que no lo encontraron. Ethan no le dio más vueltas y se fue tras cobrar una indemnización. Probablemente no esperaba haber olvidado apagar la cámara y haber dejado evidencia. Así, al denunciar a la policía y demandar a Ethan de nuevo, teníamos mucha más confianza que la primera vez. Ethan finalmente entró en pánico. En una situación desesperada, volvió a pedirle ayuda a Daphne. Sin embargo, según Mia, Daphne había roto definitivamente con Ethan. Ethan fue tan audaz que no solo publicó fotos reveladoras de Daphne y otras mujeres en sitios web inapropiados, sin permiso, sino que también abusó de Daphne varias veces cuando estaba borracha e inconsciente. Daphne lo descubrió sola. Ese día,
llena de sospechas, ordenó inmediatamente que alguien registrara la casa de Ethan. Como era de esperar, había una gran cantidad de vídeos y fotos indecentes almacenados en la computadora de Ethan. Cuando los padres de Daphne se enteraron, se enojaron tanto que casi vomitaron sangre y se desmayaron. Amenazaron con buscar al mejor abogado para que Ethan pasara el resto de su vida en prisión. Naturalmente, me alegré de ver esto. El día que sentenciaron a Ethan, naturalmente fui al lugar. Ethan, que antes era brillante y se consideraba superior, ahora parecía tan apático como una berenjena azotada por la escarcha, débil y sin carácter. Pero cuando me vio, pareció tener un último respiro de energía. Me gritó con una expresión feroz: «Julián, ¿crees que has ganado?» «Te lo diré, soy el ganador. Soy la persona más importante en el corazón de Daphne». «¿Cómo se siente?» «Debe haber sido muy duro soportar ver a la mujer que amas besar y tener intimidad con otro hombre todos estos años. Incluso tuve sexo con Daphne. No lo sabes, era tan proactiva». «Ja, ja, ja, pero de hecho me confundió contigo. Si no fuera por tu entrometimiento, quien estaría con Daphne sería solo yo. Es culpa tuya. Deberías morir». Cuanto más hablaba Ethan, más se volvía loco. Incluso intentó zafarse de los guardias y correr hacia mí para golpearme. Por desgracia, no tuvo fuerzas y lo detuvieron y se lo llevaron de inmediato. Al irse, lloraba y reía, murmurando: «Daphne no soportará que vaya a prisión. Daphne vendrá a salvarme». Casualmente, el día después de la sentencia de Ethan coincidió con el final del periodo de reflexión entre Daphne y yo. Le envié un mensaje la noche anterior, pidiéndole que fuera a la oficina de asuntos civiles al día siguiente para finalizar el divorcio. Daphne no respondió al mensaje. Y nadie contestó cuando la llamé. No pude evitar sentirme un poco deprimido. Parecía que esta vez no podríamos divorciarnos. Al día siguiente, incluso fui personalmente a casa de Daphne para recogerla e ir juntas a la oficina de asuntos civiles, pero me rechazaron. Pasó un día entero, y la oficina de asuntos civiles ya había cerrado, pero Daphne seguía sin aparecer. Así que primero volví a mi pueblo a visitar la tumba de mi madre. La mujer de la foto en la lápida era joven y hermosa. Era una foto de mi madre de joven. Era hermosa y joven. Hasta que su esposo falleció en un accidente, se convirtió de la noche a la mañana en el pilar de la familia. Como mujer rural, trabajaba desesperadamente para criar a su hijo, corriendo día y noche, agotada. Apenas tenía 50 y tantos años, pero los años ya habían dejado profundas marcas en su rostro. Tras regresar de mi pueblo natal, volví a contactar con Daphne y concerté una nueva cita para la solicitud de divorcio. Daphne seguía sin responder. Tuve que contactar a su mejor amiga y me enteré de que se había ido al extranjero con sus padres para relajarse y que volvería en un rato. Tuve que esperar pacientemente, y por si acaso, contacté con un abogado especializado en divorcios. Durante este periodo, mi contacto con Mia no disminuyó solo por el fin del asunto de Ethan. Al contrario, en nuestro tiempo libre del trabajo, de vez en cuando quedábamos para comer, escalar montañas o jugar al tenis juntos. Casualmente, cuando quedamos para jugar al tenis de nuevo, nos encontramos con otro compañero de la preparatoria. Recuerdo que este compañero de clase estaba enamorado de Mia. Pero cuando nos vio juntas, levantó las cejas y preguntó con sorpresa: ¿de verdad están juntas? Luego le sonrió a Mia y le dijo: miembro del comité de estudios, felicidades por conseguir lo que quieres. Mia respondió: aún no estamos juntas. El compañero soltó un «ah», y luego lo ignoró con una carcajada al instante. De camino a casa después de jugar al tenis, ambos nos quedamos un poco callados. Finalmente, tomé la iniciativa de preguntarle: Mia, ¿te gustó? Mia no lo negó. Sonreí y le dije: eres excelente. Ya conocerás a alguien mejor. En un instante, noté que los ojos de Mia estaban rojos. Me sentí un poco perdido y no sabía qué decir. Durante mucho tiempo después de separarnos, Mia y yo no nos volvimos a ver. Dediqué toda mi energía al trabajo y tomé la iniciativa de emprender un gran proyecto, lo que me mantuvo aún más ocupado. No fue hasta medio año después que el proyecto se completó con éxito, y de repente me sentí tranquilo. Presenté la demanda de divorcio. Daphne llevaba más de medio año sin tener contacto, y no quería retrasarlo más.
Durante mis vacaciones, hice un viaje en coche al Tíbet con mis amigos. La intención original era relajarme, pero como resultado, me sentí mal durante varios días debido al mal de altura. A pesar de la incomodidad, en cuanto vi con mis propios ojos los grandes ríos y montañas de nuestra patria, comprendí de repente que el propósito de la vida en este mundo es disfrutar de esos momentos. Momentos de amor, momentos de sinceridad, momentos de compartir y momentos de impulso. La vida son solo unas décadas. No hay nada que no se pueda conseguir ni dejar ir. De regreso del Tíbet, recibí un mensaje de texto de Daphne. Después de tanto tiempo sin verla, me sorprendí un poco al verla. La persona frente a mí estaba extremadamente delgada y se veía demacrada. Su larga cabellera, de la que antes estaba tan orgullosa, ahora estaba cortada. Con solo mirarla de espaldas, jamás habría asociado a esta persona con la siempre delicada y hermosa Daphne. También tenía un mensaje del padre de Daphne en mi teléfono. Dijo que Daphne se había sentido estimulada por los eventos anteriores y que le habían diagnosticado depresión. Me pidió que hablara con ella. También dijo que, si yo estaba dispuesta, aceptaría que volviéramos. No pude evitar sentirme irónico. Guardé el teléfono y me senté cara a cara con Daphne. Julian, lo siento. Las primeras palabras que salieron de la boca de Daphne fueron una disculpa. Tras decir eso, una lágrima rodó por su cuenca ocular. Me preguntó si le dolía. No entendí lo que quería decir. Dijo, sé lo del accidente de coche. Mis padres me lo contaron. Me quedé callado. El accidente de coche ocurrió durante los 4 meses en que Daphne creyó que estaba de viaje de negocios. Ese día, sus padres volvieron a verme y me ordenaron que rompiera con ella. Me negué a ceder. Sin importar las condiciones que me ofrecieran, permanecí indiferente e impasible. Al final de la conversación, los padres de Daphne se marcharon enojados. Los acompañé escaleras abajo. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Un coche apareció de repente y se dirigió directamente hacia la pareja de ancianos. Por primera vez en mi vida, me moví con mucha rapidez. Instintivamente, me abalancé y los empujé, pero en lugar de eso, el coche me atropelló. Durante ese tiempo, permanecí en el hospital. Al principio, estaba en coma. El padre de Daphne vio los mensajes que Daphne me enviaba y se inventó la excusa de que estaba de viaje de negocios para engañarla. Después de despertar, me pidió que no le contara nada. Le preocupaba que usara este asunto para chantajear moralmente a Daphne. No tenía esa intención, y de hecho nunca se lo mencioné. En primer lugar, no quería que se preocupara. Podrían compartir el mismo vaso de agua. Por cualquiera, habría intentado salvarlos instintivamente. Al oír a Daphne mencionar este asunto, tampoco me sentí muy afectado. Para mí, esto ya es cosa del pasado y no vale la pena mencionarlo. Daphne bajó la cabeza. Solía ser demasiado testaruda. Confiando en tu indulgencia, te lastimé una y otra vez sin considerar los límites. De verdad lo lamento. Cuando me di cuenta de que realmente querías divorciarte de mí, admito que entré en pánico. Te quiero mucho y no quiero perderte. Pero tampoco podía comprenderme a mí misma en ese momento. ¿Por qué siempre te hablaba con dureza y siempre me opuse a ti cuando Ethan te atacaba? Daphne levantó lentamente la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Obviamente, fui yo quien te dijo que te amaba primero. Pero cuando me amaste de verdad, me pareció que ya no podía decirte que te amaba. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que Daphne y yo nos sentamos juntas tranquilamente y tuvimos una conversación como esta. Incluso cuando estábamos juntos, por culpa de Ethan, a menudo empezábamos a enojarnos y a discutir con tan solo unas palabras. No puedo negar que a veces me cansaba mucho de esta relación. Y en el momento de mayor impotencia, le pregunté a Daphne, sin muchas expectativas, si quería casarse. Daphne, sorprendentemente, aceptó con alegría. En ese momento, pensé que aún podía aguantar. Desafortunadamente, al final, cada uno tomó su camino. Daphne y yo volvimos a la oficina de asuntos civiles para solicitar el divorcio. Tras el mes de reflexión, finalmente obtuve el certificado de divorcio, tal como lo deseaba. A partir de entonces, Daphne y yo seguimos caminos separados. Poco después, una invitada inesperada y familiar apareció a mi lado.
Sin el traje profesional, Mía seguía tan animada como en su juventud. Caminaba de espaldas, mirándome con las manos a la espalda y una sonrisa en los ojos. Julián, lo pensé. Después de todo, me gustas desde la prepa. Si no lucho por ello, me daré mucha pena. Si es bueno o malo estar contigo, es cosa mía. No puedes sacar conclusiones por mí. Así que, Julián, voy a perseguirte.